Boas tardes a todos e a todas. Comenzamos a seguinte parte dos encontros arqueolóxicos do Barbanza e agora comenzamos con David González Álvarez, investigador postdoutoral do Instituto de Ciencias do Patrimonio. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a todo el público asistente por asistir, porque me temo que es la hora más difícil de todo el programa, así que voy a hacer todo lo posible para ser un poco ágil y que no se nos durma nadie en la oscuridad del público. Quería agradecer también a la organización del evento por la invitación para poder compartir aquí con todos ustedes los resultados de este proyecto. Es un proyecto en el que llevamos trabajando ya 3 años. Este verano, si todo sale bien, haremos nuestra 4ª campaña de trabajo de campo. Y viene a ser una continuación de la investigación que ya había empezado en mi tesis doctoral, que desarrollé en la Universidad Complutense, que defendí ya hace 5 o 6 años. En este proyecto lo que pretendemos hacer es conocer la profundidad biográfica de la cordillera cantábrica, estudiando en concreto la ocupación pastoril de las zonas más altas de estas montañas. Las zonas de montaña, casi a todo el mundo le refieren una idea un poco especial. Son zonas distantes, son zonas lejanas, donde predominan imágenes de romanticismo, de dificultad, de marginalidad. Y todos los relatos de viajeros, de excursionistas, de aventureros, desde época ya de hace unos siglos, remitían un poco a esta imagen, ¿no?, de montañas como zonas prácticamente deshumanizadas, distantes, donde no suceden cosas demasiado cotidianas. Imágenes también que se suman a esa mirada de las montañas como zonas salvajes, territorios donde la vida salvaje es la protagonista del relato, de las narraciones, y donde los seres humanos tienen una presencia prácticamente marginal. Solo hogar de forajidos, hogar de aventureros valientes y de personas un poco extrañas, no normales. Otras imágenes que nos vienen rápido a la mente son imágenes idílicas, son imágenes románticas de esas montañas como espacios feliz, como refugios de la felicidad, lejos del ruido mundano y de todo el ajetreo que domina las ciudades. Todos estos relatos contribuyen a dar una imagen de las montañas en las que fundamentalmente imaginamos en paisajes naturales, donde los seres humanos apenas tienen responsabilidad en el modelado, en la formación de estos paisajes. La vida cotidiana de las personas, los procesos de producción, las formas sociales, los conflictos políticos son fenómenos y procesos que escapan a estos territorios, que además consolidamos estas imágenes a través de relatos, por ejemplo, como los imaginarios turísticos. Yo vengo de Asturias y en Asturias atraemos visitantes y turistas con este eslogan, este relato ya consolidado de Asturias, paraíso natural. Y de hecho construimos hasta miradores para que la gente se asome y efectivamente compruebe que el paraíso natural nos rodea. En esta imagen, cuando profundizamos un poco en estos relatos, la imagen que nos viene a continuación o las ideas que nos vienen a continuación son de las montañas como refugio de pastores. Efectivamente, había gente en esas montañas, había personas, había grupos humanos que subsistían y salían adelante aprovechando las bondades de los pastos frescos que crecen en las zonas alpinas y subalpinas. Y esas imágenes remiten siempre a esas imágenes de la tradición, del pasado etnográfico, ese paisano próximo, familiar, que nos remite a las vidas y a los acontecimientos que protagonizaban nuestros abuelos. Y esta imagen deja tras de sí una visión bastante plana, bastante presentista, donde la profundidad temporal de los procesos sociales y de los procesos históricos que tuvieron lugar en estos espacios pues es más bien limitada. Y esta vida pastoril, esta vida de los pastores que suben con sus rebaños estacionalmente a las zonas más altas, es una vida que se ha trasladado con algunos cambios hasta la actualidad, pero esta mirada más bien plana, más bien presentista, domina fundamentalmente cuando pensamos en las montañas y en su pasado histórico. Sin embargo, sabemos que las montañas han sido escenario de la vida social, de las formas de vida campesinas desde hace muchos siglos, muchos milenios. Y en este proyecto lo que tratamos es de desvelar, de explorar cómo ha sido la vida diaria de estas personas que han aprovechado los pastos de altura de la cordillera cantábrica desde hace unos milenios y sobre todo queríamos explorar cómo ha ido cambiando este aprovechamiento pastoril, cuándo se inició, en qué contextos,
qué formas ganaderas han sido las que han desplegado los pastores en estas montañas en diferentes momentos y cómo esas formas pastoriles, esas estructuras de aprovechamiento pastoril de las zonas de alta montaña han ido relacionándose con procesos sociales, culturales, en definitiva históricos, que se desarrollaban a una escala mucho más amplia, ¿no? que se desarrollaban también en los llanos, en las costas y en las zonas urbanas. Tratando de responder preguntas como estas, es como iniciamos este proyecto. Tratábamos de explorar cómo los grupos humanos se relacionan con su entorno y como consecuencia de esas relaciones, los seres humanos van a su vez cambiando, modelando ese paisaje. En definitiva, conformando o creando un paisaje que es reflejo de las actividades humanas y también cómo las actividades humanas responden a los condicionantes, a los límites, a las posibilidades que ofrece el territorio. Queríamos explorar la biografía cultural de la alta montaña. Queríamos conocer cómo la alta montaña no es únicamente refugio de lobos y osos, sino que es un lugar donde los seres humanos han salido adelante, han subsistido. Para ello estudiamos los procesos de antropización, cómo los seres humanos van modelando, van transformando el paisaje que les rodea. Y en concreto, como no podía ser de otra manera, en zonas de alta montaña nos interesa especialmente el pastoreo, las formas ganaderas y sobre todo relacionadas con un régimen estacional en el que las zonas más altas de las montañas son aprovechadas fundamentalmente en los periodos estivales, cuando el clima es más benigno y posibilita el aprovechamiento de estos lugares. El marco de trabajo para abordar estas preguntas lo hemos situado en la arqueología del paisaje. La Cordillera Cantábrica, que es el área más o menos general donde yo remito mis discusiones, mis preguntas, es un territorio en el que, por fortuna, en los últimos 20, 25 años se han desarrollado muchas investigaciones de tipo paleoambiental. Geólogos, biólogos, geomorfólogos han explorado cómo ha ido cambiando el paisaje en los últimos milenios. Cambios derivados del clima y cambios derivados de la acción antrópica, de cómo los humanos han producido, han trabajado la tierra y como consecuencia el paisaje vegetal ha cambiado. Estos estudios, que como os decía fundamentalmente han sido liderados por geólogos, por biólogos, nos transmitían unas lecturas de cómo el paisaje vegetal ha cambiado en los últimos milenios, que refleja procesos más bien evolucionistas, más bien unilineales, con pocas alternativas, con pocas excepciones. Y en estos relatos la labor de los historiadores, de los arqueólogos, suele estar un poco en segundo plano. Hemos sido más bien nosotros, los arqueólogos, los historiadores, quienes nos hemos acercado a los trabajos ya desarrollados por gente que trabaja en paleoambiente para tratar de completar nuestros relatos históricos, nuestros relatos arqueológicos. Pero la enunciación de las preguntas, el diseño de los programas de investigación no ha sido compartido. Queríamos con ello romper con estas dinámicas y tratar de plantear investigaciones, como se vienen desarrollando en las últimas décadas en zonas de montaña europeas como los Alpes o como Pirineos. Creo que hace unas pocas ediciones estuvo aquí Ermengol Gassiot contando los resultados de su proyecto de investigación, que llevan ya más de 14, 15 años investigando en los Pirineos catalanes y aragoneses. Para ello, queríamos romper esas lecturas un poco generalistas o evolucionistas que dominan este tipo de aproximaciones al paleoambiente, en la que nos muestran cómo lo que sucedía en la Cordillera Cantábrica era un proceso más o menos general, global. Sin embargo, cuando descendemos a los detalles, como por ejemplo cuando vamos al estudio de un lago de montaña, que es el lago del Bache, en el municipio de Somiedo, en Asturias, teníamos ahí unos datos paleoambientales que nos hablaban de cómo los seres humanos apenas habían afectado el paisaje vegetal hasta hace unos 2000 años. Hasta hace unos 2000 años el paisaje apenas había cambiado a partir de estos datos que nos ofrecía este registro paleoambiental de pólenes en un lago. Sin embargo, en el entorno, como sitúa ahí en ese mapa, hay varios yacimientos arqueológicos que ya se conocían y algunos otros que han aparecido en los últimos años. Hay algún castro del Hierro, hay monumentos megalíticos que se corresponderían con diferentes momentos de la prehistoria reciente, hay incluso noticias del hallazgo de unas piezas metálicas, esas hoces que tenéis en la imagen en la pantalla, que remiten a la del bronce. O sea, sí que hay testimonios de que las personas al menos frecuentaron esos espacios de alta montaña. Sin embargo, estos registros paleoambientales no nos daban una resolución espacial demasiado detallada para conocer esta gente qué estaba haciendo. Por ello, por lo que decidimos a la vista de esto, iniciar un proyecto piloto y realizar investigaciones arqueológicas sobre el terreno en una zona que vendría a ser ese recuadro que tenéis en el mapa. Una zona en la que tratar de desplegar metodologías que se vienen experimentando en otras zonas de montaña, como os decía, desde hace un par de décadas, para tratar de reconocer efectivamente si podemos rastrear la presencia de grupos humanos desde la prehistoria incluso.
Y en definitiva, queríamos coger ese cuadrado y tratar de ver si podíamos identificar puntos en forma de yacimientos, de lugares donde los seres humanos desarrollaron actividades de todo tipo. Elegimos trabajar en esta comarca no por casualidad, elegimos trabajar en Bavia porque es una comarca en la que confluyen diferentes factores que nos interesaban. En primer lugar, es una zona donde el pastoreo sigue muy vivo y ha estado muy vivo hasta hace unas pocas décadas. Diferentes modelos de aprovechamiento estacional de las altas montañas confluyen aquí. Tenemos pastores trashumantes que suben con sus rebaños aún hoy desde las dehesas de Salamanca y Cáceres, con una suerte de movimiento trashumante de larga distancia que nos recuerda a lo que sucedía en la península ibérica en tiempos de la Mesta. Tenemos grupos de campesinos que suben sus rebaños de vacas y ovejas y cabras desde los pueblos cercanos. Tenemos incluso casos particulares, como los vaqueros de Alzada, que son un grupo cultural, social, ligeramente diferenciado, que trashuma entre dos pueblos en la vertiente norte de las montañas y también subían en el verano a estas zonas, y tenemos diferentes modelos, en definitiva. Y además nos encontramos en un punto de contacto geográfico. En esta comarca de Bavia confluye en el Valle del Sil, de hecho el Sil nace en estas montañas donde estamos trabajando, confluye la cuenca del Duero y la vertiente septentrional de la cordillera Cantábrica. Es una zona de comunicación, de contactos, que lejos de esa imagen de aislamiento, de espacio marginal que remiten normalmente las montañas, presumía ser una zona en la que la gente ha caminado por aquí, se ha encontrado, ha frecuentado estos espacios encontrándose con gentes provenientes de diferentes sitios. Para ello definimos una zona de trabajo en la que delimitamos una serie de áreas de trabajo para prospectar y reconocer si existían yacimientos visibles en superficie o ligeramente ocultos en los que poder trabajar, y a continuación realizar investigaciones exhaustivas sobre el terreno. El paisaje nos ofrece imágenes como esta. Esta es la cabecera del río Sil. El río Sil nace un poco al final, al recodo de ese valle, en las faldas de un pico que se llama Peñaorniz, y es un paisaje característico de la cordillera Cantábrica. Todas aquellas de vosotras y de vosotros que habéis visitado estas montañas en el verano para hacer senderismo o para visitar estos picos, reconoceréis este tipo de paisajes. Y son paisajes que en definitiva lo que nos muestran son un paisaje fuertemente antropizado, porque la actividad pastoril desarrollada en estos lugares desde hace muchos siglos, varios milenios, ha ido despejando el terreno de vegetación y ha ido facilitando que se generen pastos. Y en realidad, si ampliamos un poco el zoom, nos encontraremos un montón de evidencias de esta actividad pastoril que tiene una antigüedad un poco indeterminada cuando iniciamos este trabajo. Reconocemos rediles, reconocemos cuevas donde se reconocen cerámicas en superficie, de ocupaciones de diferentes momentos. Tenemos incluso lugares donde los pastores aún hoy pernoctan durante el verano, y tenemos ruinas en diferentes estados de conservación, en diferentes estados de amortización, que nos remitirían a diferentes momentos de la historia en la que estos pastizales fueron efectivamente aprovechados por los rebaños de grupos humanos provenientes de zonas bajas del entorno de estas montañas. Los objetivos del proyecto, como por insistir un poco en lo que os decía, era tratar de analizar ese componente cultural que tiene la cordillera Cantábrica y que a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Cuando miramos a la alta montaña pensamos normalmente en osos, lobos y urogallos, pero pocas veces pensamos en que los seres humanos han salido adelante también aprovechando los recursos que ofrecen estas montañas. Queríamos también llenar vacíos de conocimiento, y es que la arqueología en el noroeste ibérico ha prestado una atención limitada a las zonas más altas de nuestras montañas. Nos hemos concentrado en las zonas de valle, en las zonas costeras, pero las zonas de montaña, como la cordillera Cantábrica o como las montañas también gallegas, no tenían un desarrollo investigador demasiado importante, y solo esto está cambiando en los últimos años, de hecho. Queríamos también reconocer cuál es la profundidad, cuáles son las posibilidades de la arqueología para reconocer las prácticas pastoriles en estas zonas, y en definitiva queríamos enfatizar una idea, y es que es el trabajo campesino, es el esfuerzo, es la producción la que construye los paisajes del noroeste de la península. Para ello la metodología, voy a ir rapidísimo porque tampoco nos conviene detenernos. Empezamos el trabajo con una fase de trabajo de teledetección. Con la calefacción de nuestros despachos y con los recursos disponibles en nuestro ordenador, barrimos todas las zonas de trabajo tratando de detectar estructuras como esas que vemos en la imagen, estructuras arruinadas de pastores de diferentes momentos, rediles y todo tipo de construcciones que tienen una cronología incierta antes de comenzar nuestro trabajo. Acudimos también a la información que nos ofrece la etnografía, los relatos de etnógrafos, de montañeros, de viajeros, que nos cuentan cómo los pastores aprovechan estos espacios. Y, por supuesto, durante nuestro trabajo de campo, siempre que nos encontrábamos a pastores, como Alberto, el que tenemos ahí en la fotografía, pues tratamos de conocer cuál es su forma de vida, cómo se mueven por la alta montaña y qué tipo de referencias, por ejemplo, utilizan en sus movimientos.
También prospectamos, como hacemos los arqueólogos cuando llegamos a un lugar desconocido. Y en esta zona, sobre todo, lo que esto implica es caminar bastante y caminar carretando trastos bastante pesados. Reconocimos un montón de estructuras, muchas de ellas ya las sabíamos que estaban allí por el trabajo con fotografías aéreas, por ejemplo, y también hicimos pues, estudios un poco más clásicos en la prospección, como barrer, tratando de recuperar materiales arqueológicos, y también elaboramos fichas y descripciones muy exhaustivas de todo lo que nos íbamos encontrando. El resultado de esta prospección es, por ejemplo, lo que tendríamos la imagen que tienen a su derecha, es una imagen con las estructuras que reconocimos una vez que visitamos el lugar, y la imagen que tienen a su izquierda con las líneas azules son las estructuras que creíamos que existían sobre el terreno, trabajando desde nuestro ordenador con imágenes aéreas, con lo cual veréis que muchas de las estructuras concuerdan con lo que nos encontramos en la pantalla del ordenador, pero otras cambian, ¿no? Son diferentes, con lo cual esta labor nos facilitó el trabajo, pero por supuesto no puede resultar definitivo. Y por último, también hicimos prospecciones geofísicas, sobre todo utilizando magnetómetro, para tratar de reconocer si existían evidencias ocultas bajo la vegetación actual que nos remitían a ocupaciones pretéritas. Y los resultados son interesantes. Por ejemplo, reconocimos la existencia de cabañas que hoy día no son visibles en superficie. Y por último, excavamos sondeos, ¿no? La metodología tradicional arqueológica, excavamos sondeos con una preocupación fundamentalmente vertical. Queríamos conocer cuándo estuvieron ocupados estos lugares en los que estábamos trabajando. Los resultados son bastante interesantes. Después de 3 años hemos reconocido más de 100 estructuras agrupadas en varias docenas de localizaciones, de yacimientos o de conjuntos. Estructuras como estas, cabañas, restos de cabañas prácticamente arrasados, que remiten a estas ocupaciones pastoriles estacionales, y conjuntos a veces en las que combinan cabañas y rediles para el ganado. La prospección geofísica la realizamos en un total de 15 o 16 lugares en los que exploramos qué posibilidades tenía esta metodología para desvelar la existencia de ruinas ocultas. Y los resultados son bastante positivos. En algunos lugares sí que hemos reconocido yacimientos y rastros de ocupación estacional de estas montañas que no hubiéramos podido reconocer en superficie. Y por último, la excavación. Después de 3 campañas hemos podido explorar ya hasta 19 lugares en los que hemos excavado, hemos realizado pequeños sondeos, tratando sobre todo de reconocer la potencialidad de estos lugares para realizar investigaciones un poco más ambiciosas en un futuro, espero, inmediato. Y hemos excavado sitios muy diversos, porque lo que nos preocupaba sobre todo era tratar de reconocer un ramillete de ejemplos, una diversidad mínima de tipos, de clases de ocupaciones en diferentes lugares. Hemos excavado en recovecos entre los grandes bloques que se caen por las laderas de estas montañas, hemos excavado en lugares al aire libre, que por ejemplo habíamos identificado como lugares de interés como consecuencia de los trabajos de geofísica, y hemos excavado en conjuntos donde a veces concentramos el esfuerzo debido a los resultados positivos de campañas anteriores. Y ahora voy a pasar a comentar algunos de los resultados simplemente para que veáis la potencialidad de este tipo de trabajos y cómo la arqueología tiene bastante que decir de las zonas de alta montaña a la hora de pensar en cómo los seres humanos se han ido relacionando con estos espacios a priori marginales. Hemos reconocido, por ejemplo, testimonios de monumentos megalíticos que eran desconocidos hasta no hace mucho en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, en la provincia de León, y hemos excavado en lugares en cabañas como esta. Una cabaña que decidimos excavar porque se encuentra en la cabecera de uno de los valles que tiene pastos de mayor calidad, es el entorno de una laguna que se conoce como la Laguna de las Verdes, en el municipio de Cabrillanes, y excavando esta cabaña reconocimos una secuencia ligada a la ocupación de esa cabaña de bases de piedra, y nos las prometíamos muy felices cuando documentamos en 2018 cerámica que podemos clasificar como del bronce antiguo, y estábamos muy contentos, efectivamente, cerámica del bronce antiguo, qué bien. Pero la sorpresa llega cuando la datación de carbono 14 nos remite a época plena medieval. Ese estrato donde hemos recuperado cerámica del bronce, en definitiva parecía que había estado formado en época medieval. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay un problema? ¿Falla la metodología? Nada más lejos. En realidad estamos bien y lo que nos estamos encontrando es cómo lugares de aprovechamiento estacional en estas montañas son en definitiva lugares recurrentes, porque son lugares protegidos del viento, que miran al sol naciente al este, están cerca de arroyos de agua fresca, están cerca de los mejores lugares de pasto. En definitiva, en los lugares donde es apetecible pasar las noches, es esperable que encontremos evidencias de diferentes cronologías. En definitiva, este lugar, que es un lugar que la gente local conoce como los Canturriales, nos encontramos uno de los espacios pastizales más ricos de esta comarca, donde aún hoy un rebaño que procede de Cáceres sube cada verano con sus 800 o 700 ovejas a pastar.
Y en este lugar, después de esta primera campaña en 2018, el año pasado realizamos 2 nuevos sondeos para tratar de reconocer si podíamos detectar evidencias más antiguas. En una primera trinchera que excavamos, reconocimos cómo este lugar, en definitiva, no solo había estado ocupado nada del bronce y en época medieval, sino que también tenemos un montón de materiales que reconocimos en nuestra trinchera, arrastrados por el agua en diferentes momentos, en época contemporánea, moderna y en diferentes fases de la Edad Media. Y en un gran penedo que estaba al borde de este espacio de los Canturriales, planteamos un sondeo que deparó el reconocimiento de un montón de materiales de la Edad del Bronce, y esta vez ya incluyendo todo el repertorio, ¿no? Manos de molino, cerámica en bastante abundancia, restos de un pequeño hogar y también restos de talla lítica, con lo cual parece que efectivamente estamos reconociendo lugares de diferentes cronologías. En las próximas semanas, confío, enviaremos ya carbones para datar y para confirmar las cronologías que sospechamos que tendría este lugar. Otros lugares, por ejemplo, en los que podemos reparar es este complejo de Cobalancho, en el valle, en las Fuentes del Sil. Es un lugar que os enseñaba antes, donde se combinan un montón de ruinas de cabañas de diferentes tipos. Las hay circulares más pequeñas, circulares más grandes, alguna cuadrangular, incluso una cabaña que sigue estando ocupada por Alberto, el pastor este que os enseñaba hace un rato. Aquí prospectamos con geofísica, hicimos algunos sondeos y prospectamos en superficie. Y encontramos, por ejemplo, en una cabaña, en la que hicimos el sondeo 2 en 2017, restos materiales de una ocupación altomedieval, ¿no? Que la datación de carbono 14 y la tipología de la cerámica nos remiten a este momento de alta Edad Media. Son cronologías que probablemente también nos ofrezcan otras cabañas como esta que excavamos el verano pasado, en la zona de Calderones, también en el Valle del Sil, donde hemos reconocido cerámica que probablemente sea tardorromana altomedieval. Otros lugares que nos ofrecen información de cronologías diferentes son esta majada, que es la majada de Chahuezos, encima del pueblo de la Cueta, en la que reconocemos también un conjunto de estructuras muy diversos, ¿no? Con encerraderos de diferentes tamaños, que nos hablan de rebaños y de regímenes de aprovechamiento pastoril de diferente tipo, y que también reconocemos cabañas de diferentes tipologías, incluyendo la cabaña que vemos ahí al lado de los coches, que es la que estuvo ocupada hasta no hace mucho por pastores. En esta cabaña excavamos en 2017, reconocimos materiales que nos parecían bajomedievales modernos, lo cual confirmó la datación de carbono 14 de restos de un hogar. Otros lugares que ofrecen resultados de interés son esta majada, por ejemplo, de la Machadina, también por la parte norte del pueblo de la Cueta, en la que encontramos ahí un gran recinto, un gran redil para ganado ovino, probablemente, de uno de los lugares que reconocemos ya un poco, vamos entrenando nuestros ojos y vamos comprendiendo un poco las pautas de aprovechamiento de estos pastizales, y reconocemos aquí un lugar de ocupación de un rebaño de época moderna, probablemente. En ese lugar, la geofísica, combinada con la prospección en superficie y con la realización de sondeos, deparó el reconocimiento de varios recintos para el ganado que se van superponiendo, que nos hablan probablemente de diferentes fases, de diferentes momentos en el que este lugar fue ocupado por pastores estacionalmente. Realizamos diferentes sondeos que nos hablan de esa cronología un poco amplia, de época moderna y contemporánea, a la luz de la cerámica que hemos podido recuperar aquí. Incluso la geofísica nos hablaba de ese primer recinto, que son las cuadros en morado que quedaron ahí sin prospectar, que son los muros actualmente en pie. Observamos bastante bien un primer recinto ampliado, que sería de uno anterior a este que conservamos hoy día en pie, que se correspondería con líneas que también son visibles en fotografía aérea o incluso sobre el terreno. Pero es que la geofísica también detectó la presencia de un tercer redil, que sería quizá más antiguo que los dos anteriores, que en superficie apenas podíamos identificar. Realizamos sondeos para confirmarlo y efectivamente confirmamos que hay un tercer redil que nos hablaría de una fase un poco quizá anterior a las anteriores, pero bastante próxima en el tiempo a la luz de la cerámica que hemos podido recuperar en ese lugar. Y también restos más sugerentes, como de repente observábamos en la geofísica un círculo bastante perfecto, hay una anomalía que parecía desvelar la existencia de una cabaña. Sin embargo, también tenemos sorpresas negativas, y es que esta anomalía fue más bien un engaño de los datos y resultó simplemente reflejarnos un talud, un derrumbe en ladera de estas montañas que siguen estando tan vivas, ¿no? Que siguen ofreciendo derrumbes y colapsos en ladera que siguen transformando el paisaje como consecuencia de procesos naturales. Realizamos excavaciones y efectivamente confirmamos que ahí no había restos arqueológicos, pero sí que, por ejemplo, nos permitieron calibrar esa importancia de los procesos geomorfológicos que siguen estando tan vivos en estos paisajes. Y es que a 1 metro de profundidad logramos incluso recuperar cerámica de época contemporánea, probablemente cerámica de principios del 19, lo que nos habla de que a veces los paisajes antiguos probablemente estén muy ocultos en el terreno que podemos pisar hoy día en estas montañas, lo cual nos fuerza un poco a
a la necesidad de colaborar con investigadores de otras disciplinas para tratar de exprimir todos los datos disponibles, porque a veces son bastante difíciles de obtener o de interpretar. Otros lugares en los que hemos excavado son refugios construidos al pie de bloques erráticos que quedan a los márgenes de los colapsos en ladera o incluso en las morrenas y de los procesos glaciares. Y reconocimos, por ejemplo, ocupaciones episódicas que aprovechan estos lugares para construir refugios efímeros, en los que, por ejemplo, confirmamos aquí una ocupación bastante reciente en el tiempo, ¿no? Que probablemente no remita más allá de un par de siglos de antigüedad. Incluso otros lugares donde nos las prometíamos también muy felices, como un posible túmulo que reconocíamos en las proximidades de esta majada de Las Verdes, donde, por cierto, a principios del siglo XX se recuperaron 2 hoces de nervadura central de que remiten a la edad del bronce, lo cual nos hacía prestar especial atención a este lugar como quizá un lugar donde podríamos reconocer ocupaciones prehistóricas. Sin embargo, la excavación de este lugar, que acometimos en 2018, lo que terminó desvelando fue un lugar en el que tenemos una ocupación combinada de una caballa pastoril por un lado, que por otro lado fue también un refugio de la guerra civil, un puesto de observación de la Guerra Civil Española, porque en este lugar tuvimos también establecido frente de batalla durante el invierno, o sea, del año 36 al 37, cuando estuvo vivo el Frente Norte. De hecho, de la Guerra Civil tenemos innumerables restos de trincheras, posiciones de artillería, puestos de tirador y todo tipo de estructuras que nos hablan también de cómo estas montañas, a veces apartadas, a veces marginales, se convierten en escenarios centrales de los procesos históricos que ha atravesado la península ibérica en los últimos siglos. Y en ese sentido excavamos también algunas de estas estructuras y reconocimos, por ejemplo, la ocupación de estos lugares durante la contienda. Y también la arqueología no puede escapar de los procesos más recientes, que nos hablan del abandono del pastoreo, de cómo estas prácticas pastoriles entran en declive como consecuencia de la extensión de los mercados globales, ¿verdad? Las prácticas pastoriles transhumantes dejan de ser rentables y estas últimas ocupaciones ya nos remiten a años 60, 70, 80, cuando muchas de estas estructuras que aún estaban ocupadas empezaron a ser abandonadas. Y de hecho esto también es interesante reconocer cómo la modernidad, cómo el Estado, cómo la globalización impactan en estos paisajes generando abandono y generando también nuevos aprovechamientos, nuevos usos, como podría ser el excursionismo, el montañismo y el turismo rural. En definitiva, las zonas de alta montaña que han acogido a los pastores durante los últimos siglos, milenios, son lugares en los que podemos observar palinseptos, lugares donde se acumulan las huellas, las trazas de ocupaciones de cronologías muy diversas. Son lugares donde la arqueología creemos que puede ser bastante relevante para explorar esa profundidad temporal y para tratar de explorar esos diversos procesos sociales, esos contextos sociales productivos que determinarían diferentes modelos de aprovechamiento pastoril de estas montañas, que lo que determinaría a su vez esos procesos de humanización de la alta montaña. En definitiva, y para ir terminando, este proyecto lo que ha hecho ha sido poner en claro que es posible trabajar aquí arriba desde una perspectiva arqueológica, pero sobre todo nos reconocemos una serie de retos de futuro bastante importantes que lo que confío es que demanden la continuación de estos trabajos. En relación con el caso de estudio, lo que necesitamos es seguir trabajando. Necesitamos ampliar el número de sondeos y las áreas prospectadas para reconocer esa diversidad de tipologías, esa diversidad de modos de aprovechamiento de la alta montaña, relacionadas quizá con diferentes modelos ganaderos, relacionadas quizá con diferentes cronologías. En relación con la arqueología de alta montaña, creo que esta investigación, como muchas otras que se están desarrollando en los últimos años, en los Pirineos con diferentes equipos, incluso aquí más cerca de casa, pues todas las investigaciones que desarrollan Víctor Barbeito, Ramón Fábregas o Carlos Rodríguez Reyán en Barbanza, demuestran que la arqueología es capaz de poner en el foco en estas zonas pretendidamente marginales, supuestamente distantes, liminales, en las que a veces los seres humanos han puesto todo su esfuerzo para salir adelante. Y como consecuencia de todo esto, estos espacios de alta montaña han dejado de ser lugares vírgenes, prístinos, para convertirse en espacios profundamente humanizados. Y en este sentido, la arqueología es una disciplina que permite sobre todo dialogar entre diferentes métodos, entre diferentes enfoques, y podemos sentar a la misma mesa a diseñar proyectos nuevos de investigación que combinen diferentes metodologías procedentes de diferentes disciplinas. Y por último, la arqueología en zonas de alta montaña, con proyectos como este que estamos desarrollando en Bavia, lo que nos permiten es fomentar esta interdisciplinaridad de la que hablaba, ¿no? Abrir diálogos pendientes en los que los arqueólogos podamos discutir con geógrafos humanos, con geólogos, con biólogos, con antropólogos, para tratar de comprender esa profundidad esa profundidad temporal que albergan los paisajes que nos rodean, ¿no? Incluso los paisajes pretendidamente más distantes, más marginales, más vírgenes, reflejan las huellas del acontecer humano, del acontecer histórico. En definitiva,
Este tipo de proyectos hacen que la arqueología gane relevancia social, porque nos permiten demostrarle a colegas de otras disciplinas, nos permiten demostrarle a los gestores de los espacios protegidos, los habitantes de las comunidades locales de estas zonas de montaña, que la arqueología puede ser interesante para contestar preguntas muy diversas, más allá de otras preguntas que quizá veníamos contestando hasta ahora con demasiada comodidad. En definitiva, seguimos trabajando. Lo que os traía aquí era un poco la posibilidad de abrir proyectos de este tipo en zonas de montaña y la necesidad de que lo hagamos, porque ahí arriba hay evidencias que todavía no conocemos bien, hay patrones, hay tipologías que debemos todavía explorar, lo cual nos permitirá construir relatos más complejos y narraciones más completas sobre cómo los seres humanos hemos ido modelando el noroeste de la península ibérica en particular. Si tenéis interés por seguir un poco nuestras andanzas, pues tenemos ahí perfiles en redes sociales y en unos pocos meses confiamos en volver a estar en las montañas continuando esta investigación. Muchas gracias.